Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el grandísimo honor de estar aquí con mi compañero Neko del equipo Power Explosive. Y bueno, Neko ha sido competidor en deportes de contacto, al igual que yo, y es preparador físico en deportes de contacto. Entonces bueno, en este vídeo queremos dar algunas pautas muy importantes para que podamos mejorar nuestra potencia de golpeo, para que realmente podamos mejorar en esta modalidad deportiva. Así que bueno, esperamos que os guste, haremos muchos más vídeos y si así es, pues agradecemos un montón vuestra manita arriba. Vamos a ello. Vamos. Bien, uno de los objetivos principales cuando queremos mejorar en deportes de contacto consiste en mejorar la potencia de golpeo, consiste en mejorar el impacto. Y esto al final se traduce de una forma muy concreta en cuanto a cómo tenemos que trabajar para mejorar este impacto. Es un poco lo que quiero que Neko hoy nos transmita. Vale, muy bien. Si nosotros lo que queremos, como has dicho, es mejorar el impacto, producir más fuerza cuando nosotros golpeamos, tenemos que tener en cuenta dos objetivos principales, que son los dos picos de fuerza que se producen cuando golpeamos. El primero de todos se produce justo antes de empezar el movimiento, tú aquí produces mucha fuerza para que el puñetazo vaya muy rápido y muy fuerte, y el segundo pico de fuerza se produce justo cuando golpeas. Y en ese mismo momento se produce una rigidez, un stiffness de todo el core para que tú no sigas girando, sino que en ese mismo momento produzcas más fuerza. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que ir a la curva fuerza-tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, cuando das un puñetazo, si de media lo das en 200 milisegundos, en esos 200 milisegundos producir más fuerza. Y luego también tenemos una misma carga, que no varía, que es ese puñetazo. Entonces, tú puedes producir más fuerza en 200 milisegundos o moverlo más rápido. Entonces, al final lo que se ha visto a nivel científico es que de media, más o menos, las personas suelen hacer un impacto a máxima velocidad en torno a 200 milisegundos. Tardan en darlo en torno a 200 milisegundos. Al final, mi objetivo es hacerlo menos tiempo, 180 o 170, o aplicar más newton de fuerza en ese mismo espacio de tiempo que es la media. Bien, entonces, basándonos un poco en lo que acabamos de comentar, de estos dos grandes picos de fuerza en un impacto, en un golpeo, quizá no sea la mejor opción, o al menos de forma continuada, que es lo que suele verse, trabajar, por ejemplo, con banda de resistencia. Eso es, porque lo que nos interesa principalmente es trabajar el primer pico de fuerza, eso es, y las bandas de resistencia aquí no nos ofrecen resistencia, entonces esta primera parte no la vamos a mejorar. Y por otro lado, el segundo pico de fuerza lo vamos a mejorar más, con un trabajo de PAOS, por ejemplo, intentando aplicar la máxima fuerza posible, porque se está recreando el stiffness, esa rigidez, justo ¡pum!, antes de golpear. Entonces, la banda de resistencia no nos va a ayudar ni en ese primer pico de fuerza, ni en este segundo pico de fuerza. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el segundo pico? En el segundo pico de fuerza nos está frenando y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar más fuerza, cuando lo que nos interesa esa fuerza aplicarla o transmitirla con una rigidez. Entonces tú vienes aquí y vas a golpear ¡pum! En cambio, si tuvieras una banda de resistencia, seguirías intentando aplicar fuerza porque tenemos una resistencia que nos echa hacia atrás. Claro, haría un gesto similar a este. Yo aplicaría fuerza. Eso es. Y continuaría empujando. Eso es. Y, por ejemplo, eso no nos interesa en principio. Y, por ejemplo, uno de los trabajos más utilizados cuando hablamos de fuerza en deportes de contacto es el clásico trabajo en circuito, altas repeticiones, con cargas ligeras. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues este tipo de trabajo, por ejemplo, si queremos hacer un trabajo metabólico, puede estar bastante bien, pero si lo que nos interesa es mejorar el golpeo, no es el más efectivo. De hecho, en un estudio de Maguine y colaboradores de 2016, de este mismo octubre, se hizo una comparación entre sujetos que realizaban ejercicio al 10-12 RM con cargas... Clásico de hipertrofia. Clásico de hipertrofia, y otros que realizaban 3-5 RM. Las conclusiones finales es que estos que realizaron 3-5 repeticiones con cargas altas mejoraban más el RFD al principio. En el gesto inicial. Eso es, entre 50 y 90 milisegundos también. Entonces, aquí vemos claramente que este tipo de trabajo seguramente no sea el más interesante para mejorar la fuerza en deportistas de contacto. Vale, volviendo otra vez a la curva fuerza-tiempo, lo primero que nos interesa es desplazar esa curva en toda su totalidad, hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, para ello vamos a trabajar con diferentes tipos de cargas. Vamos a hacer con cargas bajas, cargas medias y cargas altas. Entonces va a ser una combinación de este tipo de cargas. Intuyo entonces que tenemos que trabajar con cargas más bien pesadas, como en el estudio que hemos mencionado antes, para mejorar coordinación intramuscular, intermuscular, frecuencia de impulso a nivel del sistema nervioso y principalmente para mejorar este pico de fuerza al inicio de un golpeo. Sin embargo, con cargas más bien medias o más bien bajas para mejorar ese pico final y para mejorar la velocidad de acortamiento muscular. O sea, no vale simplemente trabajar con cargas ligeras, que es lo que la mayoría de personas que trabajan en deportes de contacto pues, utilizan. Eso es, perfecto. Bien, en conclusión, yo creo que hay tres puntos muy importantes, o que son clave, y que sin duda pues, van a marcar la diferencia a la hora de mejorar un impacto en deportes de contacto.
El primero de ellos es que todo el trabajo se tiene que hacer siempre a máxima velocidad intencional. Estamos muy acostumbrados a hacer trabajo de saco, a un ritmo lento, pegando lento a propósito, y yo creo que es mucho más interesante hacer descansos un poquito más largos entre los golpeos, pero que cada golpeo se haga a máxima velocidad posible. ¿Por qué? Porque como estamos comentando, hay que trabajar con cargas pesadas, cargas medias y cargas ligeras. Ese trabajo de golpeo al saco a máxima velocidad posible mejoraría el trabajo con cargas ligeras, que es un punto muy importante. Con eso tenemos 2 puntos. Y el siguiente punto es que para mejorar nuestra fuerza al máximo, tenemos que aplicar la máxima fuerza. Y esto nunca se puede hacer en condiciones de fatiga. Entonces, no es interesante que, por ejemplo, metamos un trabajo de sparring o un trabajo de paus y después intentemos mejorar esta fuerza. Estamos fatigados, no vamos a aplicar la máxima fuerza. Con estas 3 claves y los ejercicios que vamos a proponer ahora, pues sin duda las mejoras van a ser mucho mayores. El tren inferior es muy importante cuando damos un golpeo, incluso cuando lo damos con la mano. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos fuerza, la fuerza principal viene de abajo. El core va a ser un conector para esa transferencia de fuerzas y finalmente nosotros vamos a golpear. Hay en estudios que se ha visto que la importancia del tren inferior es muy alta, tanto como casi un 38% de la fuerza total que se genera. Entonces no tenemos que dejar esto de lado. De hecho, vamos a tener 2 vectores de fuerza principales, los verticales y los horizontales. Muchas veces trabajamos solamente con ejercicios de fuerza, con vectores de fuerza verticales, como sentadillas, salto vertical. Entonces deberíamos de incluir también ejercicios con vectores de fuerza horizontales, como por ejemplo hip thrust, puentes de glúteo, saltos horizontales. Eso es. Una vez sepamos todo esto, tenemos que dividir también en ejercicios de fuerza pesados. En estos ejercicios de fuerza pesados incluiremos una sentadilla, incluiremos un hip thrust. Y esto será importante para lo que hemos comentado antes. De mejorar el pico inicial. El pico inicial. Pero después es importante realizar ejercicios con cargas medias, como pueden ser los ejercicios de halterofilia. Cargada, arrancada, cargadas a una mano. Yo creo que hay un punto bastante importante, y es que la gente que se dedica profesionalmente principalmente a competir en deportes de contacto, tienen posturas que tienden a ser tifóticas, es decir, cuello adelantado, hombros adelantados, pectoral acortado, y esto genera un problema yo creo que muy básico, y es que estas personas tienen dificultad en gran medida en la elevación del brazo. O sea, es muy complicado que estas personas lleguen a hacer gestos de halterofilia si no practican mucho la movilidad, porque no pueden llegar a esos gestos. Sin embargo, por ejemplo, si me ocurren gestos muy parecidos a nivel deportivo o con mucha transferencia o muy similares, como por ejemplo los lanzamientos de balón medicinal. Un lanzamiento hacia arriba o hacia atrás es un gesto muy parecido a un clean and jerk o un snatch, y sin embargo, pues estas personas seguramente lo puedan hacer, sea mucho más sencillo y no requiera tanto aprendizaje a nivel técnico. Para entrenar el core, primero de todo tenemos que ver que es un conector entre el tren inferior y tren superior. Cuando nosotros damos un golpeo, en el momento que golpeamos, el core y sobre todo nuestra columna se encuentra en una posición neutra, porque si tú dieras el golpeo girando y rotando la columna, aparte de que es más peligroso, hay una pérdida de energía. En la literatura se conoce como energy leak. Entonces, los miembros distales, como por ejemplo las piernas, los hombros, los vamos a entrenar generando movimiento. En cambio, el core lo entrenaremos parando movimiento. Por tanto, lo que no vamos a hacer va a ser hacer rotaciones de tronco, como se suelen ver en los gimnasios, o hacer un crunch con giro, porque supuestamente trabajamos los oblicuos. Aquí tenemos que utilizar un concepto totalmente diferente. Vamos a realizar ejercicios como un press pull-off, que lo que va a hacer es evitar esa rotación. Va a ser un ejercicio antirrotatorio. Y como por ejemplo los giros rusos, pero cuando hablamos de giros rusos no hablamos de giros, simplemente movimientos distales y que la zona central esté estabilizando y parando ese movimiento. Ahora vamos al trabajo del miembro superior o tren superior. Habría muchos ejercicios que pueden ser interesantes, pero si me tengo que quedar con un grupo o con uno en concreto, serían los empujes verticales, como puede ser un push press. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un ejercicio básico que nos permite mover carga, un ejercicio de fuerza, de una cadena cinética completa. Estamos viendo cómo la fuerza se va a producir desde las piernas, el core va a ser el transmisor de fuerzas, como hemos hablado en el golpeo, y finalmente vamos a terminar empujando hacia arriba. Entonces, este ejercicio es muy interesante, pero por ejemplo, para trabajar con cargas medias, puede ser otro ejercicio muy interesante y más específico todavía, los empujes en landmine, que sería, tendríamos la barra, haríamos el empuje y realizaremos la misma transferencia de fuerzas y sería mucho más específico. Pero por otra parte, habría ejercicios que igual no nos interesaría, como por ejemplo un press banca con cargas bajas. Claro, cuando estamos trabajando con un press banca con cargas bajas, realmente mucha parte de ese levantamiento, de esa fase concéntrica, estamos frenando esa barra.
Si por ejemplo cogemos 20 kilos o la barra sola en un press banca y lo hacemos a la máxima velocidad posible, la gran parte de ese recorrido es tirando de la barra hacia nosotros para que no salga despedida contra el techo, a no ser que la soltemos, en ese caso no. Entonces, bueno, a no ser que trabajemos un press banca con cargas superiores, por ejemplo, a un 70% del RM, pues habría ese frenado. Pero claro, también la especificidad. Un push press, por ejemplo, es, como tú dices, un trabajo muy completo, que al final es muy específico en cuanto a lo que es un golpeo, pero además yo creo que es importante el entender que empieza en fase concéntrica, que es igual que un golpeo. En un press banca tenemos que hacer primero la fase excéntrica y después hacer la fase concéntrica, no es tan específico. Bueno, compañeros, pues esto es todo lo que queríamos comentar en cuanto a la mejora del golpeo en deportes de contacto y sin más, pues agradecerle a Neko su magnífica presentación, que yo creo que ha sido muy clara y que os va a ayudar un montón, o eso esperamos. Así que bueno, si os ha gustado, agradecemos un montón vuestra manita arriba y sin duda haremos muchos más vídeos o incluso estrenaremos una sección en cuanto a la mejora en deportes de contacto. Cuidaos. Gracias, tío.